tenemos aquí nada demasiado ambicioso, pero sí conmemorativo, pues hoy es un día científico y como tal vamos a honrarlo. No solo por el fallecimiento de este importante elemento en la comunidad, por su gran aporte y su gran inspiración que es Stephen Hawking, sino además por ser el número internacional, el Día Internacional del Número Pi y el nacimiento de Albert Einstein. Muchas más razones para sentirnos en, en inspiración de aportar de alguna manera con mantener activa la contribución académico-matemática. En esta ocasión, siendo el Día Internacional de Pi, vamos a hacer una pequeña prueba informal de lo que sería estimar este valor que resulta de la regularidad matemática al dividir cualquiera que fuese la longitud de una circunferencia cualquiera entre el diámetro de la misma. Esa regularidad será estimada no por el concepto de definición, sino a través del cálculo, o mejor dicho, de la estimación del área de una circunferencia desde el polígono que podemos inscribir en ella, este hexágono que he dibujado dentro de ella, y el hexágono que podemos circunscribir en ella. O sea, tenemos por un lado inscrito el polígono acá y el polígono de igual lado, regular también, circunscrito. Cuando logremos calcular el área de la suma de cada uno de esos triángulos por el lado inscrito, esos triángulos que delimitan el polígono, y además cuando podamos calcular el área o trabajar con esas áreas de los triángulos que exceden a la circunferencia en verde, podremos establecer o podremos ir calculando valores cercanos a esa idea del área del círculo, que como ya sabemos es directamente un múltiplo del cuadrado del radio, que para eso este círculo va a tener de radio 1, de modo que pi r al cuadrado sea pi mismo. Esta área del círculo está acotada por estos dos valores. Por un lado la fórmula que tenemos aquí de n, donde n en este caso en particular es 6, el número de lados del polígono, multiplicado por este tn, que es el área del triángulo partido en el polígono inscrito. De igual manera, la cota superior es el mismo número de lados, pero ahora teniendo el área del triángulo circunscrito, del polígono circunscrito. Así, además, analizando, teniendo en cuenta esto y estableciendo ciertas identificaciones trigonométricas, podemos darnos cuenta que Tn, este triángulo, tiene como área el producto de estas dos funciones trigonométricas. Seno de teta medios por coseno de teta medios, donde teta es el ángulo que define el polígono, es el ángulo interior. ¿Cómo es que concluimos esto? Pues siendo el radio 1, esa distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, esta longitud es 1, o Q es 1. Y si eso es 1, y este ángulo teta, que está acá también, se partió en 2 para dibujar ese lado 1, ese radio 1, entonces en este otro triángulo que podemos visualizar, ese triángulo OQB, o también OPA, esta distancia OP sería la que resulta, ¿no?, como cateto adyacente a ese teta medios. De modo que si esto es 1, ese sería coseno de teta medios. De modo que coseno de teta medios entre 1 sigue siendo el coseno de teta medios y todo cuadra. De igual manera, el seno de teta medios sería este de acá. De modo que el área de ese triángulo sería multiplicar ese 2 seno de teta medios, seno de teta medios, seno de teta medios, 2 seno de teta medios por el coseno de teta medios. Y al ser el área de un triángulo se divide entre 2 y ese 2 veces se radica. De igual manera, Tn también se calcula como la tangente del ángulo medio, dado que
Ahí calculamos de forma similar esta función trigonométrica para esta área, ¿no? Esta base por esta altura, que es 1, ¿no? Esta base por esta altura entre 2, ¿no? Este valor. Así es como hemos llegado entonces luego a generar una regla iterativa entre los valores de los términos que podemos hallar de cada triángulo cuando alteremos el valor de n, ya no 6, un hexágono, sino mayores, de tal forma que optimicemos o mejoremos la aproximación que va a dar de esta área del círculo acotada por estas áreas poligonales. Así de sencillo, mientras más sean el número de lados del polígono, más cerca va a estar el valor de pi a estas cotas, inferior y superior. Entonces, lo que estaba diciendo es que vamos a definir acá en esta parte posterior cómo es que ocurre la iteración. Para ello visualizaremos el procedimiento en la siguiente pizarra. Tenemos la continuación de esto, que el término enésimo del área de un triángulo, eso representa n, el triángulo inscrito es la mitad del seno de teta, que eso se desprende aquí por la fórmula del ángulo medio. Y lo que es lo mismo, entonces, lo que se sigue de que teniendo el doble de ese término, es decir, un polígono que resulte ya no de 6 lados, sino de 12 lados, al partir en 2 el ángulo, dividirlo en dos mitades exactas, de modo que para cada inicial lado de esos 6 van a haber 2 más, y el ángulo interior va a ser la mitad del que había. Ese nuevo resultado de área va a ser el que está aquí, va a tener que ser la mitad nuevamente de una función trigonométrica en virtud del ángulo, pero el ángulo nuevo ya no va a ser el mismo, sino la mitad luego de partir en 2 tras aumentar al doble el número de lados. Y esto se resume enseguida a como está aquí escrito, ¿no? T de 2n, o sea, de duplicar el número de lados mantendríamos la relación como está aquí. Y si posteriormente continuamos con la evaluación trigonométrica, daremos cuenta que este coseno de teta está en función de Tn mismo. Veamos. Bien, ahí está. Como decía entonces, acá la fórmula iterativa se da como que el término duenésimo, o sea, con el doble número de lados que el anterior, va a estar dado por lo que determinaba el área del triángulo dado n lados, o sea, la mitad de lados. ¿Cómo? Porque como habíamos dicho antes, habíamos llegado a esta parte desde la fórmula original y al aplicar relaciones trigonométricas de identidad podemos darnos cuenta aquí por la norma de Pitágoras que se repite el seno al cuadrado, el seno de teta que era Tn en un principio. Entonces, si Tn era seno de teta, de hecho Tn era seno de teta medios, ¿no? La mitad del seno de teta, eso es Tn. De modo que si acá tenemos seno al cuadrado de teta, eso quiere decir que tienes 4 veces el Tn original, pero elevado al cuadrado. Comprobémoslo, ¿no? Se puede comprobar rápido. Tn es seno medios, entonces, de teta, ¿no? Entonces, 4 veces eso elevado al cuadrado va a dar seno al cuadrado de teta. Y así vemos esa relación del área del triángulo para un mayor número de lados consigo misma. Y de igual manera, mismo razonamiento, pero ahora con la cota superior, con el área del triángulo en el caso de que hay más lados. Cuando se duplica el número de lados, es decir, se inserta una partición en 2 del ángulo, entonces resulta que en vez de tener la tangente teta medios, ¿no? Vamos a tener la tangente de teta cuartos. Acá tengo que hacer una modificación, sí. Claro, para Tn, cuando hay n lados, sean 6, el área es tangente teta medios. Pues cuando hay más lados, el ángulo se acorta,
el área es menor y es la tangente teta cuartos, lo cual por equivalencias trigonométricas se traduce a lo siguiente, aplicando la regla para el ángulo mitad de la tangente tenemos esto, lo cual a su vez se traduce teniendo en cuenta la identidad de la secante al cuadrado, ¿no? Al invertir el coseno por 1 entre secante y multiplicar las fracciones heterogéneas podemos obtener esto que está aquí. Lo cual simplifica mucho porque se vuelve a citar el valor de Tn original, pero ahora elevado al cuadrado, ¿no? Y así, al sustituirlo, podemos identificar que T2n también pertenece a una fórmula iterativa que se cita a sí misma, pero con esta regla. Y así tenemos dos. Una por un lado para las áreas en caso de que el polígono esté inscrito y uno para que esté circunscrito, y esos delimitan el valor. Entonces vamos a ir, la regla, acá la estrategia va a ser ir aumentando, ¿no? O sea, definir una serie que determine todos la suma de estas áreas del triángulo, pero para valores mayores, conforme vaya incrementando el número de lados con el cual yo parto. Empiezo con 6, luego con muchos más, ¿no? Vamos a ir aumentando, mejor dicho, la manera en que se va a optimizar la aproximación va a ser continuando en la serie partiendo de 2, partiendo en la mitad, una tras vez, el ángulo unitario que define el polígono, el ángulo interior. Vamos a ir partiendo, primero teniendo ángulos para un polígono, un hexágono, y va a terminar siendo un duodecágono, ¿no? Y luego con 24 lados, y luego con 48, etcétera, etcétera. Se va a ir haciendo una exponencial con respecto al número de lados. Ya, muy bien. Entonces tenemos estas dos fórmulas que son recursivas además y que nos han permitido, vamos al grano con esto, ¿no? Nos han permitido identificar el área mayor correspondiente a la parte del hexágono circunscrito y el área menor correspondiente al triángulo, parte del hexágono inscrito. En la circunferencia, cuya área, que es pi, dado que el radio era 1, queremos estimar acotada por estos dos, y sin duda vamos a traducirlas. Acá es donde vamos a postular una serie que ya no solamente refleje la iteración cada vez que se duplique el valor de n en el subíndice de la fórmula, sino que cada vez que se aumente en 1 podemos ver esa recursividad en el cálculo de esa área al ir aumentando los valores que queremos más adelante usar para estimar el valor de pi. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos S. Ahora, la letra que vamos a usar es S, y que esta serie va a tomar de esta manera, ¿no? Vamos a jugar con los subíndices. Por un lado, la fórmula T y la serie que ahora estamos creando S en el caso de la cota mayor. Y de igual manera, con el mismo razonamiento, la letra U, que va a ser la serie que va a ir aumentando 0, 1, 2, 3, 4, etc., siendo recursiva consigo misma, y T minúscula, que es la cota menor, el polígono inscrito, y que tenía la peculiaridad de recurrirse a sí misma porque cada vez que se duplicaba el subíndice, ¿no? Teniendo n, 2n, ahí encontramos la relación que trigonométricamente las relaciones del hexágono pudimos ir determinando, y que se aplica, ¿no? En general que era reflejo de cómo aplicamos la estrategia de partir el ángulo en dos. Entonces, ¿cómo es que funciona esa traducción? ¿Cómo este cambio de la fórmula de la serie? Cuando se aumenta en 1, va a recurrirse a sí mismo siempre y cuando ese n tenga como equivalente en subíndice a la fórmula T, estamos en el caso de la cota mayor, la fórmula T con subíndice 6 por 2 a la n. Ya no tiene como subíndice n, ¿no? Sino vamos a ponerle el subíndice el número 6 por 2 a la n. 6 por 2 a la n, ese va a ser el primer caso, un caso de Sn. Si nosotros redujéramos este caso a tk,
y viéramos luego la aplicación de este efecto en T2K, entonces eso significaría multiplicar por 2 el subíndice aquí, que nos acerca a la adecuación a esta serie. Y multiplicar por 2 esto significaría nada más y nada menos, por ley de exponentes, sumarle 1 a ese exponente 2, que ya existe. Y al hacer eso, significaría aumentar en 1, como lo vemos allá en el renglón de arriba, el subíndice de la serie. Es por eso que al adecuar así, teniendo en cuenta esta adecuación de subíndices, podemos hacer ya una estimación de 1 en 1 que más adelante nos va a permitir estimar en una hoja de cálculo. De igual manera aquí, para reforzar el razonamiento, cuando el subíndice es 0, significa que estamos en el caso 6 por 2 a la n igual 0, o sea 6 por 1. Cuando el subíndice es n más 1, va a encontrar la recursividad similar cuando en el caso inicial se veía solo al duplicarse. ¿Cómo? Porque estamos viendo la ecuación de subíndices tal que n, en el caso de la serie U, es igual a el caso de la fórmula t minúscula cuando su subíndice es 6 por 2 a la n. Este k, que al duplicarse en un caso posterior sería 2k, significaría en esta otra forma de expresar la fórmula como el doble de esto, lo cual significa 2 a la n más 1 y significa a la vez u subíndice n más 1. Así es entonces como tenemos estas cosas. Y si recordamos cómo hemos empezado a acotar el valor de pi, y en vez de usar n para no mezclarlo con esto otro, usamos k. Entonces k por tk en la mayúscula se podrían traducir a lo que hay en el siguiente renglón si se tiene en cuenta que k podría ser el valor de 6 por 2 a la n. K podría ser 6 por 2 a la n y acá también. Y si eso se usa, y recordamos la ecuación que estamos teniendo en cuenta, si el k muta a esta forma, a esta estructura ingeniosa, entonces en lugar de poner tk podríamos poner uk, o lo que es lo mismo un, ¿no? Un, mejor dicho. Si k es esto, entonces acá en vez de poner tk podemos poner un. Y lo mismo ocurre en el caso de la cota superior, ¿no? Sn en lugar de t. De modo que si insertamos la regla de estas fórmulas en una hoja de cálculo simple que nos permita ir aumentando de uno en uno, teniendo ya adecuada la iteración en nuestra serie, que ya no solo duplica, sino que aumenta de uno a uno y percibe el efecto, tendríamos un Excel sencillo en el que para 0 en n, teniendo en cuenta esas reglas, tiene 6 lados de polígonos para aproximar las áreas. Cuando sea 1 serán muchos más lados, ¿no? Serán 12, y luego 24 y 48, así de 2 en 2 el número de lados, una exponencial de 2 irá aumentando. Cuando llegues a 14 tendrás una aproximación de un polígono regular de 24.576 lados por dentro, ¿no? Inscrito a la circunferencia y por fuera, ¿no? Entonces esas áreas te darían estos valores. El valor de un sería 3,14159262 y el valor de Sn, cota superior, sería 3,141967, aproximadamente 3,141593. Y así, si siguiéramos aumentando valores de n, podríamos llegar a aproximaciones cada vez más cercanas al valor de pi. Jamás el número exacto, por más de que se aumente, porque se ha probado que pi es irracional. Sin embargo, ya tendríamos una idea más clara de las cifras que harían para denotarlo. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias, y ha sido un excelente Día Internacional del Número Pi, y de igual manera el nacimiento de Albert Einstein, y sobre todo conmemoración libre pero bien bastante bien intencionada con Stephen Hawking.